Pues buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por acudir en esta tarde tan soleada, que apetece dar más un paseo que venir aquí a un sitio cerrado, pero siempre se agradece, así que eso va por delante de todos ustedes. Agradecer también al Museo de Navarra, por supuesto, y al Gobierno de Navarra, de nuevo una vez más, en primer lugar, por hacer esta exposición, este homenaje a Juan José Querreta. Homenaje más que merecido, y creo que todo el mundo está disfrutando con esta exposición y con el trabajo de Juan José. Y, por supuesto, también gracias a los tres ponentes que nos van a participar y que van a dar su opinión, en este caso, bueno, su opinión, nos van a enseñar, yo creo que la palabra correcta sería enseñar, nos van a enseñar lo que ellos consideran que es oportuno para un tema tan singular, tan especial como es las imágenes divinas, las imágenes de Dios. Esa es un poco la idea de la mesa. La mesa no es crear ninguna polémica, ni muchísimo menos. Lo que queremos es escuchar a cada uno de las tres ponentes y, en todo caso, establecer un diálogo entre ellos y entre ustedes con las preguntas que puedan hacer. No queremos que se alargue mucho, más o menos unos 10 minutos, 15, por ahí intentaré controlar a cada uno de ustedes. Y después, pues, un poco de debate o preguntas abiertas al público. Simplemente les presento a las personas rápidamente que están entre nosotros. El padre Juan, de la Iglesia Ortodoxa, Juan Barañain, una iglesia preciosa que les aconsejo que vayan a visitar, si no la conocen, la iglesia de San Esteban, que nos va a hablar de la visión desde la religión ortodoxa, cristianos ortodoxos. Él es cristiano ortodoxo rumano, si no me equivoco, y nos dará esa visión de los iconos religiosos tan presentes en la obra de Juan José Querreta y en la exposición. A su lado, Alfonso Nahum, que, bueno, él es padre, pero es padre biológico, no religioso, de familia de origen judío. Su tío, si no me equivoco, fue rabino de Barcelona, efectivamente. Conoce bien las tradiciones, la religión judía, y nos va a dar la visión de esta otra parte. Él es licenciado en Derecho, experto en comercio internacional, bueno, en otros mundos, pero también nos va a hablar de este asunto. Y, por último, Fermín Lavarga, profesor de la Universidad de Teología, la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, experto también, conocedor del mundo de las imágenes religiosas. He podido, con motivo de esta exposición, leer algunos de sus artículos, que recomiendo buscar por internet, que desde luego merecen la pena, son muy interesantes. Y sin más, como yo creo que el protagonista no soy yo, sino ellos, les voy a dejar la palabra. En principio, el tema hemos planteado en torno al problema o la cuestión que ya se plantea desde el Antiguo Testamento, en la Biblia, si se puede o no se puede hacer imágenes, por supuesto, de Dios, pero no solo de ellos, sino de cualquier elemento, incluso de la animal, ser vivo, una naranja, se puede pintar todo esto. Habría que discutirlo un poco. Si os parece, yo creo que empezará Alfonso por antigüedad religiosa. Vamos a ver. Que aunque Alfonso no, que por cierto, que su nombre no parezca judío, si también nos lo puede aclarar, porque a mí me parecía interesantísimo por qué se llama Alfonso, que también merece la pena conocer ese punto. Y después, pues a lo mejor, por orden de antigüedad, los ortodoxos, y por último, a lo mejor Fermín, si os parece bien así hacerlo así. ¿Estáis de acuerdo? Y luego ya, pues empezamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Gracias a la mesa por invitarnos. Bueno, yo voy a hablar un poco del concepto de iconografía judía, que es casi contradictorio. Es decir, ¿se puede pintar a Dios? Pues un judío diría, no se puede pintar a Dios. Ni se puede pintar, ni se debe pintar. Con lo cual, hasta luego, señores. Buenas tardes. Doy paso al señor Lavarga. Quiere decir, el pueblo judío es un pueblo viejo,
me gustaría puntualizar, el pueblo judío, un judío no es una raza, no es una nacionalidad, nadie tiene nacionalidad judía. El judaísmo es una religión que tienen un número pequeño de personas. Parece que se oye mucho, pero solamente el 0,02% de la población mundial es judía. 0,02%. Bien, es un pueblo viejo y como tal, culturalmente ha influido en Occidente y sigue influyendo en Occidente. Somos hijos de Jerusalén, somos hijos de Grecia, de Atenas, somos hijos de Roma. Entonces, ¿por qué no se puede pintar a Dios, o los judíos piensan que no se puede pintar a Dios? En primer lugar, porque la visión de Dios, el Dios judío es un Dios aplastante, es un Dios cuya esencia no se puede conocer, es un Dios que no se puede imaginar, es un Dios que no es, que está vivo, en el sentido de que no es naturaleza, es historia, es cambiante también, tiene una especie de, se dirige, conecta con su pueblo, ha ido conectando con su pueblo de maneras muy diferentes. Es tan grande, tan inabarcable, tan aplastantemente inalcanzable, que realmente no sabemos ni su nombre. El pueblo judío no sabe el nombre de Dios, no puede pronunciarlo porque no lo conoce. Le va llamando pues el Padre, el proveedor, el que nos defiende, el Elohim, Yahvé, Yod-He-Vav-He, es decir, pero no tiene nombre, no se puede pronunciar, su nombre es sagrado. Lo que él dice, lo que está escrito en los textos, la Torá, el Talmud, la Gemara, son textos sagrados, todo es como muy sagrado, no se pueden tocar los textos. O sea, es decir, hace falta un yad, un lector de Torá. Entonces la relación con los seres humanos es una relación bastante distante, bastante aplastante. Entonces tenemos un Dios muy inabarcable, muy abstracto, difícil de poder plasmar físicamente. Y luego tenemos otro problema, que es la historia. El pueblo judío oficialmente empieza con Abraham. Vete, le dice Dios a Abraham, sale Abraham, vete de la tierra donde estás, con tu familia, yo te voy a dar un pueblo, bueno, enorme, ¿no? Como las arenas del desierto, como las estrellas del cielo. Irse, el vete, implica también vete hacia otro lugar, vete hacia tu interior también, y también vete de la idolatría. El pueblo judío ha estado rodeado de grandes pueblos, de grandes culturas. Asiria, babilónica, los cananeos, Egipto, grandísimas culturas. Todas ellas idolatraban. La manera de diferenciarse, lo que les da identidad, lo que realmente distingue al pueblo judío es ese Dios práctico que se puede llevar. Un pueblo nómada se lo lleva, está en todas partes, está... Es decir, es un Dios interesante, ¿no? Pero sobre todo es distinto a los demás. Yo me imagino pues, lo que sería Polonia o lo que sería Irlanda, si no fueran católicos en la historia. Eso les ha permitido seguir manteniendo como pueblo, el no diluirse con otros países. Bueno, un poco eso mismo le pasa al pueblo judío. Entonces, el pintar a Dios, el dibujar a Dios, realmente tiene siempre, para el pueblo judío, tiene una sensibilidad especial hacia hay una especie de temor escrupuloso hacia lo que es la idolatría. Es decir, era tan importante
que cualquier cosa tendía a ser idolatría. Dios dice a su pueblo siempre, ¿no? Es el mandamiento más importante, es decir, yo soy Elohim, tu Dios, Adonai, tu Dios, es decir, y lo saca de Egipto y efectivamente es que el mandamiento más importante, ¿no? O sea, yo soy tu Dios. O sea, no hagas imagen ajena a mí, no hagas ninguna semejanza ni de lo que está arriba, ni de lo que está abajo, ni de las aguas que están debajo. Es decir, ni te inclines ante otro Dios, ni lo honres, Es decir, siempre ese mensaje es un mensaje que se repite en las asimás, en los rezos cotidianos, continuamente. Es decir, pensemos que eso se repite durante, esto es como la posología de los médicos, mañana, tarde y noche, se va repitiendo eso, ¿no? Yo soy Adonai, se pone a los pies de Dios, se piden, dame fuerzas para que mantenga tus mandamientos, se pide de todo, ¿no? Ahora que hace calor, y se pide, por ejemplo, 3 veces al día que llueva, ¿no? Es curioso. No es como en Caparroso que sacan a la Virgen cuando no llueve, aquí no, aquí se pide todos los días. Decía Baruch que a lo mejor, como vienen de países muy secos del Mediterráneo, efectivamente piden lluvia. Los askenazis, que son los judíos alemanes o rusos, realmente, estos son más poéticos, piden rocío en invierno. Bueno, en el fondo, tonterías aparte, lo que piden es el pan nuestro de cada día, es decir, que llueva para que en nuestros campos podamos comer y nos dé. Es decir, esa es la relación. Dios saca a su pueblo, empieza el periplo sacando a su pueblo de Egipto. Yo te he sacado, yo Adonai tu Dios, te he sacado de la esclavitud de Egipto. Yo te he sacado de la casa de la servidumbre. Dice, yo soy únicamente tu Dios, yo solamente, o sea, no puede haber otro, yo soy tu Dios. Y entonces con esa esperanza sale el pueblo judío por el Sinaí, 40 años, una trayectoria que se puede hacer andando en 15 días. Bueno, tardan 40 años dando vueltas. Y Moisés, su líder, tiene una revelación, sube al monte Sinaí, tiene la revelación y baja con las tablas de la ley. Esos principios básicos de ética general. Y cuando baja, los que estaban debajo, que piensan que efectivamente se había muerto o que había pasado mucho tiempo desde que se fue, habían construido un becerro de oro. Un becerro de oro. Existe, por eso, el miedo a la idolatría, existe un peligro de contaminación eminente o básico. Existe una trascendencia personal en la búsqueda de Dios. Y cuando uno no tiene nada, cuando realmente sus líderes le han abandonado, han subido y parece que no bajan, están fuera de su sitio, los han sacado de una cultura como la era la egipcia importante, se sienten abandonados y construyen un becerro de oro al que adoran. Ellos, adoraban al becerro de oro. Irónicamente, nosotros adoramos al oro del becerro, que todavía es peor. Y digo lo del oro del becerro porque realmente pensamos que idolatría o el concepto de idolatría judío es un concepto de una imagen, una figura de mármol, de alabastro, de bronce, a la que se le adora, ¿no? A la que se le mandan o se le piden una serie de cosas y se deposita en ellos todas tus ilusiones, toda tu vida. Pero también el becerro de oro nos enseña que también es idolatría no poner a Dios por delante de las cosas. Es decir, ponme a mí por delante de las cosas, dice Adonai. Perseguir una idea. Quiere decir, hay ideas, hay sentimientos que son idolatría para los judíos.
todos los ismos que hemos conocido en el siglo XX, consumismo, marxismo, fascismo, nazismo, es decir, ese olvidarse de Dios, dejar a Dios de un lado y proyectarte o volcarte en unas ideas que crees que son transformadoras del mundo, no, por la igualdad, por la igualdad. Al final, como es el comunismo y parece, sobre el papel es estupendo, ¿no? O sea, para que todos seamos iguales y todo. Sí, pero luego la realidad es que, no sé por qué, efectivamente, el no poner a Dios por delante, todo es válido. Es decir, el fin justifica los medios, con lo cual yo para conseguir mis ideas, para conseguir esa raza superior, para conseguir esa igualdad, para conseguir esa satisfacción de mis deseos, pues yo me olvido de Dios y me vuelco en eso. Eso es idolatría. Ese también apoyarse en ideas, en instituciones que te apartan de Dios. Por eso, el judío normalmente tiene un temor casi excesivo a plasmar la imagen de Dios. Él se dirige directamente. Adonai es mi Señor y él lo que hace es Semá, oh Israel, escucha, oh Israel, ¿no? Escuchar. La importancia de poder escuchar, de saber escuchar, de que alguien te escuche, de sentirte que no estás solo. Mi abuelo, Nisim, el que me puso a mí Alfonso, porque el rey Alfonso dio pasaporte a la familia Nahum en los edictos de Primo de Rivera y con eso consiguieron salvarse. Por eso yo me llamo Alfonso. Bueno, mi tío se llama Alfonso y yo por él. Siempre cuenta que tenía un vecino moreno que era psiquiatra y le llaman un día, doctor Moreno, que hay un señor en la azotea que se quiere suicidar. Entonces él va inmediatamente y están charlando 1 hora, 2 horas ahí charlando, ¿no? Y consigue que efectivamente lograr que este hombre no se tire por el balcón. A los 2 meses, una cosa así, se volvió el doctor Moreno, Pincas Moreno, así se llamaba, se encuentra con este señor. Me alegra mucho de verte bien, de verte con buen talante, pero me vas a perdonar que como profesor que soy de psicología, me gustaría preguntarte, porque durante estas 2 horas o 3 que estuvimos hablando, realmente hubo una primera parte en la que estuve preguntando o incidía sobre una búsqueda interior de tu familia, de tus principios, de tus miedos. Y luego, en la segunda parte, me incliné más en escuchar tu lenguaje, tus palabras, tus silencios, tus pausas, intentando interpretarte, ¿no? ¿Tú cuál crees que efectivamente de estas 2 variedades, cuál crees tú que fue la que te sirvió para no suicidarte? Y entonces él contestó, no, ninguna. Yo no me suicidé porque alguien me escuchó durante 2 horas. Es decir, eso es lo que necesitaba, que alguien me escuche durante 2 horas. No sentirme solo, no sentirme aislado, porque somos frágiles, porque somos poca cosa, ¿no? Poca cosa. Entonces, ese Dios realmente es casi imposible de plasmar. Y además, el judío está, coloquialmente vamos a decir, entrenado, ¿no? Sensibilizado a no hacerlo, porque sí tiene un escrúpulo por la idolatría. Con lo cual, hay símbolos, no se pinta Dios, pero bueno, hay símbolos, hay la estrella de David, la menorá, el candelabro de los 7 brazos, que todos conocemos, del templo sagrado, que estaba ya en el tabernáculo, el arca de la alianza, donde se depositan las tablas, es decir, todos los objetos sagrados. Sí, hay símbolos, hay imágenes, el Jai, que es una especie, son 2 letras, la Hed y la Yod, que en hebreo normalmente las letras tienen también una traducción en números,
que es el 18, el Jai es como una pi, para que nos entendamos, una pi griega, con un rabito que es la yod, que es el número 18, que significa vida, que es aquí, que es normalmente lo que se lleva, porque normalmente los judíos no suelen llevar la estrella de David, porque está como muy mercantilizada. Esto es un Jai, ¿no? Y entonces es un poco, es un símbolo de reconocimiento a la piscina. Pues mira, este es de la tribu. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿No? Pero poco más. Luego la interpretación de los símbolos, hablaba con el profesor Lavarga, la interpretación de los símbolos, me he metido en internet, ¿no? para explicar un poco por la estrella de David. La Torá y el Talmud hablan de la estrella de David, pero bueno, parece que son símbolos de la Edad Media reconocidos. Dice, bueno, ¿cuál es el significado real? Entonces entras en internet y hay tal descarga de cosas, de ocurrencias, que tiene una punta hacia arriba, va hacia el cielo, y otra hacia abajo, a la tierra, la comunicación. No, es que tiene 6, porque son no solamente los 4 puntos cardinales, son la universalidad. No, es que no son 6 puntas, porque claro, en realidad son 12, que son las 12 tribus. Es decir, empiezan esas ocurrencias a proyectarse, que realmente comienza uno a tener miedo de que los que vengan detrás sepan distinguir realmente qué significan los símbolos, cuáles fueron los orígenes, realmente qué significaba o cómo comenzaron, ¿no? Yo siempre cuento, en un viaje a Almería, en el desierto de Tabernas, que fuimos a visitar una ermita, y hoy tenemos que ir a una ermita. Y entonces uno que iba con nosotros dijo, ¿de dónde vendrá la palabra ermita? Lanzó así en el aire, ¿no? Y uno que estaba al lado dice, hombre, muy fácil, porque está Ermita del Monte. Digo, impresionante, es impresionante. Bueno, pues efectivamente yo tengo miedo que realmente vayamos a Google o vayamos a la inteligencia artificial y dentro de 5 o 10 años alguien haya aplicado. Y efectivamente cuando uno busque ermita, haya desaparecido el concepto de eremita o ermitaño y sin embargo sí, porque está Ermita del Monte. Entonces sí que pasa al estudiar las religiones, o al estudiar los símbolos, o al estudiar los iconos, que hay tal cantidad de comentarios, tal cantidad de opiniones, que realmente hay que buscar fuentes fidedignas, fuentes reales, fuentes poco menos folclóricas. Por eso, voy a acabar porque no hablaremos luego, por eso quizás un judío, si va al Vaticano y ve el Moisés, o si tiene la suerte de estar en la Galería de Florencia y ver el David de Miguel Ángel, realmente se podrá emocionar, podría quedar impactado por la belleza, por esa cumbre del arte universal, ¿no? Pero ningún judío se va a poner de rodillas o le va a pedir al rey David que tú, rey David, que efectivamente tuviste el valor de enfrentarte a Goliat, dame valor a mí para seguir aquí luchando. No le va a pedir, no le pide el cuerpo, no tiene sensibilidad para eso, no está entrenado para eso. Y mucho menos un David que no está circuncidado, que es una cosa que alguien tendrá que explicarnos por qué un artista como Miguel Ángel, que nos perdone porque creo que conocía bien el cuerpo humano de los hombres, efectivamente puede hacer unas suyas maravillosas, unas venas, casi se le notan los capilares, y sin embargo pasa por encima el detalle de que el rey David estaba circuncidado, o debería estar circuncidado. No sé qué rey David pintó. Yo, acabo aquí porque tampoco quiero marearme, ni marearos sobre todo. Es decir, ante las pinturas de Juan José, de Akerreta, las maravillosas pinturas de Akerreta, un judío normalmente será más fácil que vea a Dios en los blancos de Akerreta, en esos blancos rotos o ocres, suaves. Es más fácil que vea a Dios en esos blancos, en esos cuadros silenciosos, que en los iconos, que es, diríamos, su última producción. No es mejor ni peor.
hay también una educación que hace que uno mire de una determinada manera el mismo objeto, cada uno de nosotros lo va mirando de una determinada manera. Ahí culturalmente influye mucho, ¿no? La cultura que uno arrastre o lo que ha aprendido o lo que no ha aprendido. Por eso los judíos no pintan a Dios y tampoco creen que deberían pintarlo. Pueden decorar, pueden hacer pues, las agadás, que son como pequeños beatos, y puede haber dibujos de angelitos, o de angelitos portando el arca de la alianza, o puede haber... Pero no, se habla de los... No hemos hablado también del texto como... Del pueblo del texto, bueno, no, voy a acabar. No. Quiere decir, sí. Quiere decir que también es un pueblo del libro, con lo cual también la importancia del libro, de los textos, de la lectura. Ahí está Dios, ¿no? Ahí está Dios. Ahí está el Dios de Israel. El Dios de Israel está en esos textos, en la repetición de esos textos. Esos textos dan identidad, esos textos crean esa conciencia de nosotros, que realmente se va perdiendo, porque faltan clientes como en casi todas las religiones, porque la espiritualidad, pues no, aquí y ahora no parece estar muy de moda. Pero bueno, queda claro que efectivamente podemos pintar a Dios. Desde el punto de vista judío, no se puede pintar a Dios. Y poco más. Doy paso para cualquier aclaración que quieran, más adelante en el coloquio, si quieren, ampliaremos todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Interesante lo que has contado y gracias también por los testimonios personales que has dicho. Buenas tardes y gracias por invitarme. Primera vez, quiero perdón para eventuales faltas de idioma. Por esta cosa me he apuntado algunas ideas aquí para presentar un poco una pequeña parte del gran tesoro de la espiritualidad ortodoxa. Porque aquí estoy representante de todos los ortodoxos de países del este de Europa que viven aquí en Navarra. Y mi palabra es para dar la respuesta de esta pregunta. Nosotros pintamos por Dios. El hombre, que es la corona de la creación, está hecho a imagen y semejanza de Dios desde la creación. En el hombre mismo está pintada la imagen de Dios. El Señor Jesucristo vino al mundo en forma de hombre y fue visto. El santo apóstol Tomás, después de la resurrección del Señor, dijo a los demás discípulos que hasta que no vea al Señor y hasta que ponga su mano en su señal de los clavos y en la costilla que le fue impuesta, no creerá. Así que el Señor Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios, no es espíritu, sino carne, hombre. Digo carne refiriéndome a la palabra griega sarkos, que al igual que la palabra soma, significa cuerpo. Pero la palabra griega sarkos se refiere específicamente a carne y hueso. Las representaciones de Jesucristo se hacen según el testimonio de los que vieron los apóstoles, tal y como nos confirma San Juan el apóstol y evangelista.
yo, Juan, que doy testimonio de la palabra de Dios, doy testimonio de Jesús Cristo, y cuando vi aquí, así, que el Señor Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios, no es espíritu sin carne, hombre. El culto de los iconos se desarrolla en la iglesia, en la comunidad cristiana de los primeros siglos, teniendo como modelo desde el Antiguo Testamento. Moisés recibió palabra de Dios de cómo debían ser representados los querubines y cómo debía verse el arca sagrada. En el siglo IV, San Juan Crisóstomo dice que no se honra el material del que está hecho el icono, sino el rostro representado en el icono, como una madre que no está cerca de su hijo cuando ve el rostro del hijo pintado en un cuadro, no piensa y no vive el material sobre el que está pintado el rostro, sino que al propio hijo. La imagen del rostro de nuestro Señor Jesucristo, de la Madre de Dios, y luego de los santos mártires y de todos los santos, sigue su desarrollo en la iglesia hasta que empezaron a pintar las propias iglesias, sus muros, convirtiéndose en una Biblia viva. No adoramos y no veneramos el icono, o sea, la madera o el material. Adoración se debe solo a Dios. Veneración solo a la Madre de Dios. Y honor a los santos. El culto a los iconos tuvo muchos obstáculos en los primeros siglos siendo perseguido. Esta persecución culmina en el séptimo concilio ecuménico de Nicea, donde el principal defensor de los iconos es San Juan de Damasco. A través de este concilio se restablece el orden de los iconos, su importancia y el papel que tiene en la Iglesia a través de las emperatrices Teodora e Irina. Y el 11 de marzo de 843, el primer domingo de la Gran Cuaresma, se establece como el Domingo de los Santos Iconos o el Domingo de la Ortodoxia como victoria sobre todas las heresías. Para que un trozo de madera en el que se pinta algo se llame icono, se necesitan 3 cosas. Primero, el rostro del santo. Segundo, su nombre. Y tercero, también debe estar la aureola, ese arco de luz alrededor de la cabeza que testimonia que dicho santo vivió en la luz de Dios. En la fe ortodoxa, los iconos representan un tesoro para cada familia, porque nosotros, como imagen, iconos de Dios, transferimos en nuestra casa el nombre de Santo Protector como transmisor de nombre, porque tenemos un nombre. Y entonces la luz de Dios se transfiere en nuestra casa
por nuestra vida, por nuestro comportamiento, por nuestra pertenencia a una sociedad, un pueblo, un estado, una fe. Todas las costumbres están llenos de ejemplos de todas las personas que han hecho antes el camino de Jesús, el camino de la cruz por Gólgota. Y después, con alegría de la resurrección de nuestro Señor, para ser vivos con Él. El culto de veneración por su madre es muy basado en nuestra fe y tenemos más de 14 representaciones por diferentes momentos de expresión de apoyo de Madre de Dios en la vida de la iglesia primaria hasta hoy. Aquí en Baranín tenemos una imagen de Virgen Pantanasa. Pantanasa es un icono original en Monte Athos que se llama protectora de los enfermos de cáncer. Muchas personas que han venido para dar la gracia o para pedir ayuda tienen una fuerza especial para resistir y para morir en paz, porque esta imagen de Madre de Dios, de los santos, de nuestro Señor, se hacen como unas ventanillas, trascendencias, directamente por cielo. Y entonces esta alma que creen en Dios tiene una fuerza para pasar por esta ventanilla y tiene la fuerza de unirse con todos los que quieren ayuda y apoyo. Por nuestra fe, las imágenes de Dios, de Hijo de Dios, de su Madre, de los ángeles, de los santos, de los martirios, son un tesoro que no se puede eliminar. En nuestra fe, Dios se pintan. Gracias. Muchas gracias. Muy bien explicado. Y bueno, pues vamos al tercer ponente, por así decirlo, participante de la mesa. Fermín, cuando quieras. Muy bien, pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hablar el último tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja es que ya algunas cosas están dichas, los inconvenientes es precisamente lo mismo, que algunos argumentos ya están lanzados. Pero bueno, en cualquier caso, yo me gustaría responder un poco directamente a la pregunta. ¿Podemos pintar a Dios? ¿Podemos pintar a Dios? Entonces, si uno se plantea esto desde el punto de vista de la filosofía o de la teodicea, incluso desde la teología, uno dice no podemos pintar a Dios. No podemos pintar a Dios porque Dios es un ser intrascendente por completo. Kierkegaard decía que era el totalmente otro. Totalmente otro. Es decir, es un ser, es un espíritu. Dios, como tal, no tiene cuerpo. No podemos pintarlo, no podemos representarlo. Nos trasciende por completo. Ahora bien, ahora yo hago otra pregunta. ¿Podemos pintar al Dios revelado en Jesucristo? Y entonces yo digo, sí que podemos. ¿Por qué? Porque Dios se ha encarnado
ha entrado en la historia de los hombres, ha asumido nuestra naturaleza humana y en cuanto hombre, Dios verdadero y hombre verdadero, podemos representarle, porque ha asumido un cuerpo y en ese sentido podemos representarle como, pues a imagen y semejanza, ¿no? Dios os creó a imagen y semejanza, Cristo es la imagen del Padre hecho carne. Y en ese sentido es posible pintar a Cristo. Esto, que ahora lo decimos de esta manera tan sencilla, requirió en la Iglesia numerosos debates. ¿Por qué? Porque en sus orígenes, los cristianos, ¿de dónde procedían? Pues en un primer momento los cristianos procedían del pueblo judío. Los primeros cristianos son judíos y por lo tanto ellos están perfectamente educados en las prohibiciones veterotestamentarias, pues el Éxodo o el Deuteronomio, que impiden pintar a Dios. ¿Por qué? Porque hay un problema práctico. Es decir, teníamos antes un problema teórico, ¿no? Desde el punto de vista teórico, ¿se puede pintar al Dios que es totalmente otro? No. ¿Existe algún problema a la hora de pintar o representar al Dios que se ha encarnado? Sí. ¿Cuál es el problema? La idolatría. Es decir, hay una tendencia a convertir en ídolo aquello que se venera. Y en este sentido, los primeros cristianos procedentes del judaísmo no podían aceptar la representación de Cristo. Por otra parte, los primeros cristianos procedentes del pueblo romano, de la gentilidad, estaban tan acostumbrados a la veneración de los ídolos que fácilmente podrían confundirse, con lo cual los pastores de la Iglesia determinaron por prudencia que mejor sería no representar. Y de hecho en los primeros siglos del cristianismo no hay representaciones. La única representación va a ser simbólica. ¿Cómo se va a representar a Cristo? Bajo símbolos. El símbolo del Cordero, por ejemplo. O la cruz, pero la cruz va a tener también sus dificultades, porque al principio la cruz es un instrumento de tortura y como tal a los primeros cristianos la cruz les resultaba algo verdaderamente, pues ya lo dice San Pablo, ¿no? Escándalo para los judíos y para los gentiles, pues también, ¿no? O sea, les parecía aquello. La cruz es, yo alguna vez lo digo, estos días que acabamos de pasar la Semana Santa y hemos visto los Cristos por la calle, el Cristo alzado de la catedral, yo alguna vez que quiero a los alumnos hacerles ver el impacto de las primeras representaciones de Cristo en la cruz para gente que vivió todavía en una cultura donde la cruz era un instrumento de suplicio y de muerte, les digo, ¿qué os parecería pintar o esculpir hoy a Cristo en la silla eléctrica? Nos repele, ¿no? De pronto decir, no, Después estamos tan acostumbrados a siglos de ver a Cristo en la cruz que hoy ya no tiene esa carga. Bueno, ya San Ireneo decía que la cruz es la cruz gloriosa y que Cristo con su muerte ha transformado la cruz. Y de hecho las primeras representaciones que existen de la cruz es la cruz gloriosa. Nunca es la cruz del martirio, sino es Cristo vencedor en la cruz. Pero bueno, en cualquier caso, esas primeras representaciones de Cristo van a ser fundamentalmente simbólicas. Y la iconografía cristiana va a comenzar de una manera, podríamos decir que un tanto, anecdótica. ¿Cuáles son las dos primeras representaciones de Cristo que se conservan? Pues la primera es como el buen pastor. El buen pastor. ¿Pero por qué el buen pastor? Pues muy sencillo. Seguramente todos hemos paseado algún día o hemos ido en coche y en general por las afueras de las ciudades hay estos comercios grandes donde venden plantas y todos los elementos de los jardines, ¿no? Pero venden también fuentes, estatuas para las fuentes, ¿recuerdan? Seguramente todos han visto ahí que hay el típico payasito. Pues en Roma, para las villas, era muy frecuente que un elemento decorativo fuera el moscóforo o el crióforo, es decir, el muchacho joven que lleva una oveja. Eso era un elemento decorativo que aparecía en cualquier casa y que se podía ir y comprar y te lo llevabas a casa. Entonces, claro, las comunidades cristianas ven aquello y dicen, ¿qué es esto? El buen pastor. El buen pastor. Y comienzan a utilizarlo. De hecho, aparece en las catacumbas ya. Y la segunda forma de representar a Cristo es el filósofo. Porque en realidad en Roma las escuelas de filosofía, que eran muy abundantes, tenían costumbre de tener un retrato o una imagen
del fundador de la escuela de pensamiento allí puesto, sobre todo cuando fallecía. Entonces, los cristianos entendieron que el verdadero maestro era Cristo y en ese sentido comenzaron a representarlo también de una manera muy sencilla, porque estas imágenes, lo mismo que las del emperador, a veces, como la economía no era muy boyante, lo que se hacía era tener una figura ya esculpida del maestro sentado o del emperador de pie, y cuando cambiaba el maestro o cuando cambiaba el emperador, ¿qué es lo que hacían? Le cambiaban la cabeza solo, que es mucho más barato. Esto se hacía también en las ciudades porque el culto imperial establecía que una serie de días al año había que rendir un culto al emperador. Y el culto cristiano va a tomar muchos elementos de ese primitivo culto tributado al emperador, especialmente a partir de la conversión de Constantino. Por lo tanto, este comienzo de la iconografía cristiana, que es un poco anecdótico, como digo, irá evolucionando, pero con sus trabas. ¿Por qué? Porque siempre estaba el peligro real de la idolatría. El peligro real de la idolatría. Entonces ya tenemos un concilio, el concilio de Elvira, más o menos celebrado en torno al año 300, cerca de Granada, donde dice que no se pinten imágenes en las iglesias. Posteriormente hay algunas manifestaciones por parte de algunos obispos que no les parece muy bien que se pinten imágenes. Un obispo de Marsella, Severo, en tiempos del Papa San Gregorio Magno, manda quitar todas las imágenes de sus iglesias. Para la mitad del siglo III ya había imágenes, Para eso es muy claro y evidente. Y el Papa San Gregorio Magno le manda una carta reprendiéndolo y diciéndole: las pinturas son la Biblia de los pobres. Es decir, los pobres no saben leer. Por lo tanto, que aprendan el Evangelio mirando las imágenes. Y aquí me gustaría pasar a las finalidades que tienen las imágenes. ¿Se puede representar a Cristo? Al Cristo revelado en Jesucristo, encarnado en Jesucristo, se puede. ¿Qué finalidad tiene el arte en la Iglesia? En el cristianismo en general, podríamos decir. Hay uno que compartimos con todas las religiones, que es el uso decorativo del arte. Es decir, la decoración no está prohibida. De hecho, existe en el mundo judío, existe en el mundo islámico, fundamentalmente por la repetición de las suras del Corán. Es decir, todo lo que contribuya a crear un ambiente de oración. Pensemos en una vidriera abstracta, por ejemplo, que ahora las hay muy bonitas. Es decir, crean un ambiente. Es un arte utilizado en el mundo religioso que en principio no tendría ningún problema de ser aceptado, creo yo, que por ninguna religión. Hay un segundo estadio, que es el que podríamos denominar pedagógico catequético. Y aquí entra esa famosa frase de San Gregorio Magno: el arte como Biblia de los pobres. Efectivamente, para un mayor conocimiento del Evangelio y de la vida de Cristo era necesario que la doctrina se transmitiera. Esto se hacía por medio de la palabra, en la predicación, y por medio de las imágenes. Pensemos una cosa. Hoy es 19 de abril, ¿no? Hoy cada uno de los que estamos en esta sala hemos visto más imágenes que un hombre de Pamplona del siglo XV en toda su vida. Hoy no somos capaces de darnos cuenta del impacto de la imagen, porque estamos invadidos de imágenes, aturdidos por la imagen. Pero ¿se imaginan ustedes lo que era para un campesino de cualquiera de estos pueblos de alrededor venir y ver el retablo de la Catedral de Pamplona? Eso era una fiesta para los sentidos. Y todos los pueblos querían de alguna manera tener sus retablos, no solamente porque daban lustre a la iglesia y al pueblo, sino también porque evidentemente era un instrumento catequético de primer orden y un complemento ideal de la predicación. Imagínense ustedes a un predicador hablando del día de la resurrección y pudiendo señalar al retablo donde está Cristo resucitando. Eso ayuda muchísimo. En este sentido, estas imágenes propiamente no tendrían por qué ser rechazadas, en el sentido de que son, ya se refería antes, como una ayuda catequética o pedagógica. Y en este sentido, por ejemplo, yo recuerdo de haber estado en la sinagoga que hay en esta que está en Siria,
de Endura Europos, que se ha trasladado, no sé lo que quedará, al Museo de Damasco, no sé lo que quedará, pero evidentemente ya ahí tenemos siglo III, me parece que es un acercamiento muy parecido a lo que es la pintura que en ese momento se está viendo ya en las Domus Ecclesiae, por ejemplo. Bien, en este caso podríamos decir que es una utilización catequética o pedagógica ilustrativa muy parecida al cómic, que esto tiene mucho que ver con el románico también, con la forma de expresión románica, en el sentido de que el románico en el fondo no es sino una extensión al occidente del arte oriental. Pero bueno, eso también nos hace ver las relaciones que existían, más de las que nos imaginamos en el mundo mediterráneo en los siglos alto medievales y bueno, en cualquier caso, ¿dónde está el problema? En la imagen de culto. Es decir, estos días hemos visto las imágenes de Semana Santa, hemos visto a la Macarena. La gente le reza a la Macarena. Es decir, eso se puede, eso es posible. Bueno, pues la teología católica ha ido discerniendo precisamente la posibilidad de hacer esto y los justos términos en los que se puede hacer. Esto es lo que hizo el Séptimo Concilio Ecuménico, segundo de Nicea, en el año 789, a raíz de una revuelta que se había producido en Constantinopla en el año 727, porque el emperador León III el Isaurico había mandado quitar la imagen de Cristo de la puerta de Calquis del palacio. Aquello fue un verdadero escándalo. Ahora mismo se dice que León III el Isaurico realmente era sirio, y lo que quería era un acercamiento político también de sus súbditos judíos y musulmanes. Y que con ese gesto lo que quería de alguna manera era llegar a un pacto que, desde luego, no fue muy bien acogido, especialmente por los monjes, que fueron los grandes defensores de la ortodoxia del culto de las imágenes. Al frente de ellos, San Germán de Constantinopla y San Juan Damasceno, sobre todo. Bien, pues en ese segundo concilio de Nicea es cuando se define muy bien la teología y se dice: se pueden venerar las imágenes, es la prosquínesis, se veneran, pero no se adoran, solo se adora a Dios. La latría, el culto de latría solo se da a Dios, y eso solo y exclusivamente se puede tributar a Dios. Una cosa es adorar y otra cosa es venerar. Y las imágenes se veneran. ¿Y en qué sentido se veneran? Pues se veneran en el sentido de que son mediaciones. Y el culto que se profesa a esas imágenes es un culto relativo porque está dirigido a las personas que representan. Esto se puede explicar muy fácilmente con un ejemplo. Cuando uno tiene en su casa una foto de su madre, si ya ha muerto, sobre todo, y le da un beso a la foto de su madre, ¿está besando a su madre? ¿O está besando un trozo de cartón? Está besando un trozo de cartón, pero está besando a su madre. Es decir, uno no besaría un trozo de cartón. Uno besa esa imagen porque es su madre. Entonces, ¿por qué la gente reza a la Macarena? Pues porque la Macarena es la Virgen y está en el cielo. Y ya está. O sea, nadie creo que sea tan torpe de pensar que se le puede rezar a un trozo de madera o a un trozo de piedra. Por cierto, nadie conozco que se haya puesto a rezar delante del Moisés ni del David, desde luego. El arte del Renacimiento tenía sus grandes problemas. De hecho, les achacaban a Rafael, sobre todo, que sus imágenes eran muy poco piadosas. Eran muy artísticas, pero muy poco piadosas, porque no incitaban a la devoción. Y en ese sentido tenemos que volver al icono quizás como gran referencia de imagen de culto. Imagen de culto. Esa imagen que para nosotros los cristianos es una mediación que nos permite relacionarnos con aquel que el icono representa. Y en ese sentido sería bonito, ya que tenemos esta imagen y hemos podido apreciar algo de la exposición de Akerreta y esa repetición de los iconos, como todos esos iconos, y en el mundo oriental especialmente, se repiten. ¿Por qué? Porque para el mundo oriental la originalidad no es un valor. ¿Por qué? Porque se supone que todos los iconos acaban remontándose a la imagen original, a la vera icona, la verónica, la imagen auténtica del Señor, que después, si ya se sabe cuál es, no hay más que repetir. Y eso en el fondo es una tarea eclesial de alguien que se prepara para hacer un icono y después la propia Iglesia
consagra esas imágenes por medio de un rito para que puedan servir como instrumento de mediación. En este sentido, yo creo que nuestras imágenes hoy también siguen teniendo esa gran función pedagógica. Hoy es muy importante, la cultura de temas religiosos católicos ha bajado muchísimo, lo cual es un problema sobre todo en las carreras de historia del arte, y todo esto es un problema, porque lo que antes se daba por supuesto ya no se puede dar por supuesto. Pero bueno, en cualquier caso, estas imágenes que tenemos en nuestras iglesias hoy siguen siendo elocuentes. Las imágenes tienen que ser devotas y elocuentes. Entonces, un buen artista cristiano Akerreta, que está aquí presente, participó en un congreso que tuvimos en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, donde se planteaba hay que optar por el arte o por la transmisión del mensaje. Es decir, bueno, pues lo ideal sería que tuviéramos artistas verdaderamente cristianos que supieran expresar el mensaje con obras geniales, como las ha habido a lo largo de toda la historia. Hemos mencionado aquí a Miguel Ángel o a tantos otros. Pero en cualquier caso, hoy las imágenes tienen un sentido y una función dentro de la Iglesia, y así el Concilio Vaticano II, y con esto acabo ya, simplemente lo que ha hecho es reafirmar la doctrina del Segundo Concilio de Nicea, donde está prácticamente definida toda la que es las líneas maestras de la teología sobre la imagen cristiana, y la legitimidad de la representación también del Dios hecho hombre en Jesucristo, que es, por así decir, el punto esencial o nuclear de la teología sobre la imagen. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Fermín, y gracias, por supuesto, a los tres. Como veis, hemos podido comprobar, tres visiones distintas que más o menos se respetan, pero también con elementos de divergencia, sobre el si se puede o no se puede, si se puede, en qué sentido y qué fuerza y qué poder tiene esa imagen, que no es lo mismo en cualquiera de las dos espiritualidades. En fin, yo creo que yo tengo muchas preguntas, pero voy a preguntar primero al público o a vosotros también. No sé si queréis preguntaros entre vosotros algo, y si no, doy paso al público. Si ha quedado alguna duda entre vosotros que quisierais preguntaros, puede ser interesante. Hombre, quiero decir que más o menos tenemos bastante claro los tres, efectivamente, las posiciones, que en el fondo también es un tema histórico, ¿no? Es decir, el judaísmo es previo a Cristo y lógicamente el cristianismo es una evolución, ¿no? Yo lo considero una evolución universal, ¿no? Esa evolución de los seres humanos, que parece que no hemos avanzado mucho, pero yo soy optimista y yo creo que sí hemos avanzado, ¿no? Que dice que entre la ley de la selva, el ojo por ojo, el no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti, y no solamente no le metas el dedo en el ojo, sino que al del bien, coño, yo creo que hemos avanzado. Otra cosa es que lo apliquemos, pero al menos en teoría sí hemos avanzado, ¿no? Muy bien, bueno, pues yo abro el debate. Si hay personas, hay micrófono, podéis empezar a preguntar. Quien quiera. Bueno. Shalom. Shalom. Buenas noches. Realmente estoy impresionado porque hablar de Dios, de la imagen de Dios, de hablar de Cristo, en estos tiempos es ya una osadía. Y que se haga además en el marco de un museo que no es para guardar cosas, sino un museo que se ha convertido en portavoz de la actualidad y se abre a la gente. Aquí tenemos público, entre los periodistas decimos audiencia. Bueno, voy a ser muy breve, no se asuste mi querida esposa, que ya me está enfadando porque me he puesto a hablar. Me dice, no hables, que es peligroso. Bueno, por supuesto que esto ha sido muy grato de escuchar y me ha traído muy buenos recuerdos, porque por distintas razones, sobre todo profesionales como periodista, me ha tocado estar en esas tierras de Oriente Medio.
Estuve en Egipto, además, cuando se creó la presa de Asuán y se trajo el templo de Devot, conocido, por supuesto, también en Tierra Santa. Tengo amigos judíos, incluso hice una tesis en colaboración con la Universidad Hebrea de Jerusalén, y conozco bastante bien ese mundo, ¿no? Y lo que sí es cierto es que, aunque aquí no tenemos representantes musulmanes, lo que sí es verdad es que en este mundo descreído de ahora, por lo menos tenemos algo que sí compartimos todos y debemos luchar entre todos: la trascendencia y el sentido espiritual de la vida, que está desapareciendo en un mundo cada vez más hedonista, más consumista y más desacralizado. Dicho esto, voy a contar una pequeña anécdota. Estando en Nubia, teníamos un intérprete en las excavaciones estas que acabo de mencionar, que era un islamista muy rezador, que se ponía allí a hacer sus oraciones. Y entonces yo tenía un ejemplar pequeño del Evangelio, como acostumbró, y entonces se lo dije: mira, te voy a dar este ejemplar del Evangelio y tú me das el Corán. Pues él tenía un Corán, se intercambiamos. Y entonces yo le dediqué el Evangelio, pues, a mi amigo Amur Hashut, que se llama, tampoco tal. Y entonces me miraba horrorizado. Digo: ¿qué te pasa? ¿Me estás escribiendo? Digo: pues sí, claro, esto es un libro, te lo estoy dedicando de recuerdo. Y dedícame tú a mí el Corán. No, es la palabra de Dios. Digo: bueno, pero tú no estás añadiendo nada. Sí, porque es que no se puede tocar la palabra de Dios. Y digo: bueno, tú no estás añadiendo ni estás cambiando. Y digo: pero esto es una imagen de Dios. ¿Cómo una imagen? No, la imagen, musulmanes imagen no, musulmanes imagen no. Digo: bueno, pero esto está impreso, es una tinta sobre un papel. Es una pintura. Escribir es pintar. Entonces se me quedó callado. Y hago la pregunta también a Alfonso XIV, si no me equivoco, con el cual además me conozco también hace tiempo. ¿Escribir es pintar? ¿Cantar es hablar de Dios? ¿Rezar Se canta, quiere decir, cantar es hablar con Dios, efectivamente, sí, ayuda. Es más, el rezo tiene un ritmo, el rezo hebreo tiene un ritmo y una cadencia y un movimiento, es decir, que anima a eso, ¿no? El texto, claro, es sagrado pues porque efectivamente nos lo han trasladado así. Si somos puristas, tiene que ser, no solamente se tiene que ser un texto, es que tiene que ser un texto de un cordero degollado de una determinada manera, escrito por los eferim, los que pueden transcribir la ley, sin faltas, o sea, porque si cometes una falta tienes que volver a repetir desde el principio. Es decir, hay una idealización de eso. Incluso en el mundo judío, en el mundo de la filosofía judía, de los filósofos hebreos modernos, Buber, Levinas, Fromm, que son laicos. Bueno, todos los laicos, Fromm es hijo de rabino y él quiso ser rabino, con lo cual ser laico, un ser que quería ser rabino, es laico, pero de aquella manera, ¿no? Cuando hablan de la idolatría, hablan de esa alienación del ser humano que proyecta donde no debe proyectar esa imagen. Comenta cómo efectivamente aquel que vela su religión. Estamos rodeados desgraciadamente, el monopolio del fanatismo no lo tiene nadie, ninguna religión. El cumplimiento estricto de los 613 mandamientos, es decir, los cristianos tenemos además... Los judíos tienen, además de la ley de Noé y los mandamientos clásicos, esos 613 mandamientos o preceptos, el cumplimiento exacto, casi obsesivo, sin márgenes, cerrado, como un canon hermético, sería casi una idolatría. Es decir,
no nos pasemos tampoco, o sea, no nos pasemos efectivamente en quedarnos en la forma, en el prospecto. Parece que con leerte el prospecto, o sea, te olvidas de la lavadora porque te quedas con el prospecto. No es el prospecto, esto es algo abierto, esto es algo que efectivamente hay que ampliar, hay que mejorar, hay que adaptar, porque Dios se adapta, Dios se ha adaptado. Llevamos poco tiempo en este mundo, llevamos muy poco tiempo. Entonces, efectivamente, Dios habló de una determinada manera al hombre y lo habló desde el principio, porque el hombre tenía imaginación, porque tenía abstracción. Y el hombre, y luego, como el ser humano efectivamente es muy dado, muy proclive a buscarse excusas, pues las encuentra en cualquier lado. Es decir, cuando Dios se dirige en el paraíso, le dice a Adán, oye, ¿por qué? Y le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué has comido? Oh, la compañera que me diste, o sea, ya empieza excusándose. No la que he elegido yo, no. La compañera que me diste, oye, me dio el fruto prohibido y lo he comido. Se está atenuando, se está excusando. Le está preguntando por qué. Y él está viendo, él sabe que efectivamente era libre de hacer y ha hecho algo que no estaba bien. Cuando le preguntan a ella, dice, no, yo tengo culpa, pero bueno, fue la serpiente. Oye, a ver qué me cuentas. Y entonces, ahí empezamos todos, ahí salimos, nos echan del paraíso, nos ponen a un guardia de seguridad. O sea, hay 2 personas en el mundo y un guardia de seguridad con una espada, con un arma no reglamentaria, una espada de fuego. Tienen 2 hijos y uno le mata al otro. Uy, claro, es que hemos empezado mal, hemos empezado muy mal. Entonces, ese Dios que ve el fracaso de darnos libertad, libre albedrío para elegir, y elegimos mal, efectivamente va cambiando, también va cambiando él no, es muy grande. Es decir, se nos manifiesta de distintas maneras y nosotros comenzamos a verlo de distintas maneras, ¿no? Por eso hemos perdido espiritualidad, pero yo creo que en el fondo, bueno, tengo esperanza en que esa espiritualidad no se pierda, ¿no? Porque esa trascendencia, esa necesidad de trascender, está como muy metida, ¿no? Y es muy importante como para intercambiarla con cosas que no tienen grandes importancias. Bueno, ya me lío. Respecto a esto, es muy bonito, por ejemplo, que en el mundo ortodoxo las imágenes se escriben, no se pintan. Bueno, eso sí, y se leen. O sea, en realidad es la otra dimensión de la palabra de Dios, la imagen. Claro, es una ampliación de la palabra de Dios. Porque también didácticamente también es más importante. Y llega más, es más directo. Hay que ser práctico. Más preguntas, ¿quién se atreve a preguntar? Una pregunta, ¿por qué siempre la representación que nos hacemos de Dios es con la figura del varón? Bueno, yo lo puedo entender si estoy hecho a imagen y semejanza de Dios y soy varón, puedo entenderlo cuando veo una representación, pero una mujer... Cuando yo he hablado de la representación de Dios, Dios en cuanto a su esencia no se puede representar porque ni es hombre ni es mujer. En el caso de Jesucristo tiene que ser hombre porque Dios se encarnó en un varón. Esto es así, no, ahí sí que no hay más. Pero cuando representamos a el Padre, las 3 personas, se representa de forma simbólica porque el Padre nunca se ha encarnado. Entonces, se le puede representar de forma simbólica el famoso triángulo, o lo podemos representar como un varón anciano, un padre anciano. Al representar el Espíritu Santo, esto es más interesante porque a lo largo de la historia siempre hubo como una tendencia a ver el lado femenino de Dios. Y entonces, por aquello de que el Espíritu en hebreo es el ruaj, femenino, se ha pintado algunas veces, pero se prohibió en versión femenina el Espíritu, o sea, en forma de mujer. Pero el Padre y el Espíritu Santo nunca se han encarnado. Cuando en el Evangelio se dice que el Espíritu Santo bajó sobre Cristo en forma de paloma, es un error pintarlo como paloma, porque el Espíritu Santo no es una paloma.
Bajó como bajan las palomas, dice, como baja la paloma, no como en forma de paloma. Entonces, sin embargo, eso se ha incrustado de tal manera en la mentalidad que para nosotros ya una paloma es el Espíritu Santo, pero en el fondo el Espíritu Santo es un espíritu y por lo tanto no hay forma de representarlo sino de manera simbólica. Y al Padre igual. Y en ese sentido podemos decir, y ya se está diciendo, que Dios es Padre y es Madre. Está ese cuadro tan bonito de Rembrandt del Hijo Pródigo, donde ahí están las dos manos del varón y de la mujer, del Padre, ¿no? Si vemos, la mano derecha y la mano izquierda tienen vestidura de varón y de mujer. O sea que son pequeños atisbos que vamos encontrando por ahí de algo que nos supera, porque Dios es mucho más que nuestras propias concepciones, evidentemente. Buenas noches, muchas gracias. Quería un comentario solo de algo que me ha gustado mucho, que es la importancia que tiene en el mundo judío, ¿no? Como ha dicho usted, la prohibición de las imágenes, y en el mundo ortodoxo justo los iconos, ¿no? O sea, como eso forma parte de la identidad de cada religión. Y en cambio, cuando hemos hablado del cristianismo, me ha dado la sensación que eran como usos decorativos, catequéticos, pero que no son constitutivos. No pasaría nada si se dejaran de hacer imágenes. Es un comentario o parte de una pregunta, ¿no? Así como pasaría algo en el mundo judío, pasaría. No sé si se empiezan a hacer imágenes o, ¿no? Como un parte de la identidad. Bueno, o no, ¿no? Si a lo mejor no pasa nada. Y en ese sentido también pasaría en el mundo católico si se dejaran de hacer imágenes, o hay algo que sí que perdemos. Gracias. Yo contestaría que sí pasaría, pero puede pasar. Es decir, es como el acceso de la mujer. Estamos viendo cómo hay en las distintas corrientes, digamos, del judaísmo actual, pues hay una corriente más liberal, más Norteamérica es base, que ya hay mujeres rabinos que comienzan a entrar, porque efectivamente yo creo que es muy particular la opinión, efectivamente la mujer, que históricamente es más espiritual, quiere decir que el 50% de su gran cliente, que es la mujer, que es el gran cliente, no puede estar fuera del mercado. Yo creo que es un error de marketing importante. Eso. Quizás el Dios judío sea un Dios más masculino, porque cuando uno se dirige a Adonai, Señor, también está buscando un Dios Padre, un líder, y el líder parecía que era como algo más masculino, más un líder es aquel que no está hecho para mandar, que efectivamente el líder lo que tiene que hacer es escuchar, ¿no? El líder está para servir, no está para mandar. Primero escucha y luego sirves, ¿no? Y entonces, y como históricamente, efectivamente, el hombre es el que ha hecho las guerras y el que parece que los hechos importantes de la humanidad hayan sido realizados por hombres, que también es otro error, porque efectivamente, ¿qué es eso de los hechos importantes? Es decir, que cuando uno efectivamente hace balance de su vida, cuando dice que va a morir y pasa delante de sí la película famosa de toda tu vida, realmente hechos importantes, hechos maravillosísimos, días impactantes, ¿cuántos hemos tenido? En 80 años de vida, en 23.000, 24.000 días, a ver, ¿cuántos importantes? Realmente todos o casi todos son cotidianos. Y en esa cotidianeidad, en esa vida cotidiana, que es la gran mayoría de la vida, la mujer efectivamente tiene un papel importantísimo. La hemos dejado aparte, yo creo que está cambiando y ese cambio será un cambio natural y lógico además, ¿no? Yo creo que sí pasaría, y de hecho la Iglesia Católica nunca ha abandonado las imágenes. De hecho, siempre ha habido tendencias iconoclastas dentro de la Iglesia. La más famosa de todas puede ser la Reforma Protestante, especialmente en su rama calvinista. Pero la Iglesia ha defendido siempre la utilidad de las imágenes y el valor de las imágenes. Por eso he citado expresamente el Concilio Vaticano II, que ratifica la doctrina y se puede ver de nuevo en el Catecismo de la Iglesia Católica.
Es decir, yo creo que la imagen es muy importante porque en el fondo es la última consecuencia del misterio de la encarnación. Es decir, Dios ha asumido la carne es materia. Entonces, frente a todas las tendencias que ha habido a lo largo de los siglos de carácter gnóstico, negando la bondad de la materia, pues la propia representación de la imagen, en el fondo, certifica o ratifica la doctrina de la encarnación y la bondad de la materia, frente a estas doctrinas también, que en algunos momentos han sido muy fuertes dentro de la Iglesia. Y en ese sentido, la Iglesia católica, evidentemente, no le da una importancia tan grande a las imágenes como en el mundo oriental ortodoxo, si bien es cierto que asumimos la teología del icono, aunque nosotros lo vemos en la línea de los sacramentales y ellos más bien en la vía del sacramento, en tanto que el icono tiene una fuerza o una dinamis que de alguna manera es capaz de transmitir, pero eso mejor lo podrá explicar. Sí. En ese sentido, cuando yo explico a los alumnos, bueno, pues lo que es el icono y la fuerza tan grande que tiene, por eso que decíamos antes del propio hecho de la consagración, de la preparación para la representación, de seguir siempre el modelo establecido, del uso de los mismos colores, del simbolismo de los colores, del nombre que hay que poner. Es decir, está todo como muy perfectamente, canónicamente medido cómo hay que hacer un icono, porque forma parte, es una tarea eclesial, no la puede hacer cualquiera, nadie se puede meter a pintar iconos, sino que forma parte, por así decir. Es una herminía, un libro de qué se puede pintar, en cuál lugar dentro de la iglesia, y también cuál es más correcta imagen. Por ejemplo, la Santísima Trinidad, más común en nuestra pintura ortodoxa, es de Rubliov, cuando aparece los tres hombres que fue invitado en mesa de Abraham, de patriarca Abraham, son representados como tres ángeles idénticos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, consubstancial, que da una unidad de la Santísima Trinidad, que es Elohim, ¿no? Es el mismo Dios como representante para entender más profundo la unidad de los tres. Y también las imágenes de los santos o de eventos, movimiento de la pintura, son imágenes que dan una actividad, como entrada en Jerusalén o el bautizo, donde hay más imágenes, más lugares, más grandes, como una evangelia escrita por un evento. Así como tenemos aquí en Baranín también la pintura del techo con imágenes, movimientos, que da otra imágenes mental y trascendencia por este evento antes. Y también en casa, cada familia tiene una o más imágenes que le ayuda para trascender, para pedir la fuerza de este icono, por primera vez para educar los niños, la familia, para caminar como fieles de Dios. Porque la ortodoxia, la fe ortodoxa no es un sistema filosófico, no es un código de normas morales, es la vida con nuestro Señor y la vida de escuchar y practicar como los apóstoles, los fieles, una continuidad apostólica y sacerdotal. En cada familia, como antes en el judaísmo, ¿no? Cada familia tiene una jerarquía. El padre de casa, ¿no? Es el hombre.
y después la mujer, los niños también, que se ponen en contacto directamente con nuestro Señor. Las oraciones por los niños, por los mayores, las iconas, las costumbres de pequeños detalles que tiene una oportunidad para cada persona, son elementos que ayudan para sentir mucho, para ofrecer un poco de tiempo en la relación directamente con nuestro Señor o con el ángel protector o con el santo del casa o de nombre. Yo por añadir una cosita, me parece que esa pregunta estaba muy interesante, la última pregunta, y que refleja un poco la diferencia entre estas espiritualidades, ¿no? Es verdad que yo creo que tanto la creencia judía como los ortodoxos son muy fieles a su estructura, es decir, el no hacer o el hacer, y de hecho ellos han terminado clarísimamente sus dos intervenciones. Alfonso diciendo que no se puede pintar y el padre Juan diciendo que sí se puede pintar, mientras que la religión católica como es más flexible, ¿no? Que se adapta según las circunstancias. Es verdad que existen imágenes, pero también hay capillas. Yo estaba en capillas cristianas donde no hay imágenes, o en más iglesias del Cister donde también no hay imágenes. Es decir, el catolicismo yo creo que juega un poco a dos bandas, por así decirlo, intentando siendo más flexible a la hora de poder utilizar o no las imágenes o según la necesidad también del sitio donde está, ¿no? Me parece que en ese aspecto son dos opciones de religión, una opción más estricta, más ortodoxa, más conservadora, y otra más flexible, que puede ser la católica. Creo que por ahí también puede haber una explicación a esto. Pero bueno, creo que hay alguna pregunta más. En el Cister, en realidad es que es el entorno el que contribuye a crear un momento o un lugar de oración. Es la propia arquitectura. Es la propia arquitectura, y las imágenes se reducen al mínimo, a la cruz y a la Virgen, que nunca faltan en las iglesias cistercienses. En una iglesia cisterciense siempre hay un Cristo crucificado y una Virgen. Podemos decir que efectivamente la espiritualidad de San Bernardo, en ese sentido, es una reacción frente a la exuberancia previa. Es el gótico cisterciense que de alguna manera es muy sobrio. Pero sí, yo creo que la presencia de la imagen es de alguna manera muy característica del mundo cristiano. Cristiano ortodoxo, por supuesto, oriental, podríamos decir, porque hay que incluir también a todas las iglesias orientales y también incluso a todas las de los monofisitas, y, en fin, pero no ya todo lo que es la Reforma, que es típicamente propio de una iglesia protestante, el no tener más decoración que la cruz. La cruz sin Cristo. La cruz sin Cristo. Me parece. Yo quiero añadir que efectivamente en una sinagoga sí puede haber pinturas. Quiero decir, un cuadro de Rothko o una decoración de Marroco va perfectamente. Es decir, Chagall puede hacer y ha hecho unas vidrieras fantásticas, ¿no? Insisto, ahora que está Juan José, veo a Juan José ahí, quiero decir, los cuadros de nieve de Juan José podrían estar perfectamente, porque son místicos, porque evocan muchas cosas, para crear esa atmósfera de rezo, esa atmósfera, es crear una atmósfera, es estar cómodo, cuanto más cómodo estés, para estar en contacto con Dios, ¿no? Yo quisiera puntualizar la pregunta de Ignacio de la mujer, ¿no? En el judaísmo, efectivamente, el judaísmo es hijo de su tiempo y efectivamente durante estos 2000 años anteriores, 3000, 4000, 5000 años y pico, el hombre parece que predominaba, pero en el mundo judío la mujer, paradójicamente, tiene mucha importancia. De hecho, para ser judío hace falta ser hijo de una mujer judía. Es decir, un padre judío no es nada, es un inseminador. Es decir, aquí uno es judío si su madre es judía. Porque se supone que la madre es la que te va a educar.
Decía Chesterton, uno interrumpe su educación para ir a la escuela. Uno se educa en casa. ¿Y quién te educa en casa? Tu madre. No ha ganado ninguna guerra, no es un general, pero realmente es la que te va a marcar tu vida. Te va a marcar tu vida, tu entorno. Ella te va a educar. Y efectivamente su papel, históricamente no ha sido importante, comienza, tiene derecho a comenzarlo, y además yo creo que tienen más espiritualidad, pisan más tierra, aunque parezca mentira, y a lo mejor, y contradictoriamente al pisar más tierra también miran más al cielo, y nosotros pues somos más bruticos, más... Pues sí, efectivamente somos así, ¿no? Juanjo, preguntas. A mí me parece que la intervención, llevar a la sexualidad un tema recurrente y olvidarse de que Dios es amor, por San Juan. Y el amor no tiene nada que ver con la sexualidad, está por encima de todo. Y es un medio de reconocer que es bueno, que uno hace las cosas por enamoramiento, o sea, no por una inteligencia, sino por algo más profundo, más próximo a la espiritualidad, pero más próximo también a la carne. El cuerpo es parte del espíritu de Dios y la parte semejante. Y eso tiene una importancia decisiva y es una historia que no se puede medir con una especie de enganche de la pelota para mí y la pelota para ti en cuanto a la sexualidad. Pienso que el mundo moderno está dividido en demasiados espacios fraccionados por ideologías que no tienen nada que ver con la religión, sino con cuestiones políticas y que están enturbiando la vida de todo el mundo. Y bueno, no puedo decir más porque estoy nervioso y no sé hablar. Pero bueno, perdonar. ¿Alguien más quiere? O si no, vamos a ir cerrando ya. Una última pregunta, en todo caso, y si no, cerraríamos aquí el... Bien. Bueno, pues yo creo que quedan más preguntas que respuestas, ¿no? Que esto creo que es interesante. Una mesa redonda quedaría en realidad para que cada uno diese una conferencia y otras creencias de las cuales que se han hablado aquí también. Podría incluso hacerse aquí un seminario o algo parecido, ¿no? En todo caso, creo que una oportunidad maravillosa de escuchar el testimonio también de 3 personas con esta fe, con estas creencias, que hemos aprendido todos cosas muy curiosas, algunas de ellas, ¿verdad? Como lo de la paloma, que por ejemplo yo no, desde luego desconocía. Y, en fin, les agradezco a los 3. No sé si alguno quiere terminar, cerrar de alguna manera su intervención. Y si no, pues gracias a todo el mundo por acudir a este encuentro. Les animo a ver la exposición, no sé si puede verse ahora mismo y si no, pues en otra ocasión. Y lo dejamos aquí. Muchas gracias.